Relatos sonoros en Volata Radio. Las mejores historias y artículos de la revista Volata en formato audio. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Hola, ¿qué tal? Estrenamos el 2024 con un nuevo Relatos sonoros titulado Mi Farther Scotland. En el último número de Volata, el 40, dedicado a los caminos, Juan Antonio Flecha rememora su experiencia reciente en la Farther Scotland, una prueba de bikepacking por los Cairngorms escoceses que por algunos momentos le llevó al límite. Flecha revive en primera persona lo que fue una experiencia dura, pero reconfortante al mismo tiempo, en la que coincidió con su excompañero de equipo en el ciclismo profesional, Laurens ten Dam. Hace ya 3 años que Flecha visitó esta zona durante unas vacaciones familiares y en aquella ocasión el paisaje, la luz, el sonido del viento y el rugir del agua sobre las rocas le dejaron con ganas de regresar y recorrer más tiempo sus caminos. Ahora su deseo se ha convertido en realidad y lo revivimos en este magnífico relato. Ahora os dejamos con la historia de Flecha, pero antes, como siempre, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos ninguna novedad, @ccvolata en Instagram y en Twitter, y también nos podéis encontrar en Facebook. Y por favor, si le podéis dar al like del capítulo, al me gusta, ya sea del capítulo o del programa, depende de la plataforma desde donde nos escuchéis, ya sea Spotify, Apple Podcast, iVoox, pues eso que nos va a ayudar. Y también la última teletienda antes de escuchar el capítulo, os dejaremos un enlace en las notas del capítulo del link de la revista Volata 40 para que la podáis adquirir si aún no la tenéis y encontrar esta historia de Juan Antonio Flecha extendida con fotos que valen mucho la pena, así como otros contenidos top. Ahora sí, vamos con el relato Mi Farther Scotland. El norte de Escocia se había quedado apartado en mi cabeza durante un tiempo hasta que el pasado verano un viejo conocido, Camille Macmillan, me escribió un mensaje preguntándome por mi interés en participar en la Farther Scotland. Tendrías que estar la noche antes, habrá estofado de caza salvaje para cenar mientras hablamos del recorrido, somos unos 40. Rezaba así su mensaje, que concluía con el enlace al punto de salida y llegada. La estación de trenes de Currer, la más remota del Reino Unido e inaccesible mediante carreteras públicas. Quizá la recordaréis porque es allá donde Renton maldice ser escocés y concluye aquella escena de la mítica película Trainspotting diciéndole a Tommy que ni el aire más fresco del mundo le hará cambiar de opinión. El frío escocés de finales de octubre me dio una bofetada en la cara nada más salir de la terminal de llegadas de Edimburgo. Rápidamente desempaqueté mi bicicleta y me deshice de la caja de cartón en un contenedor para emprender mi aventura hacia el punto de partida de la Farther. Un primer tramo de tren hasta Blair Athol me dejó a orillas del Till, en la cuenca de Tweed. Los ríos de las tierras altas escocesas tienen fama de romper puentes y cobrarse vidas cuando el agua baja con fuerza y, con la tormenta Babet 2 semanas antes, sus niveles presentaban cierto respeto. Con el rugir de sus aguas como sonido de fondo pedaleé 70 kilómetros hasta la estación de Currer, donde llegaría de noche, pero a tiempo para unirme a la cena. Allí, Camille estaba ya en medio del discurso sobre la ruta. Cuando lleguéis a ese punto, quiero que echéis un vistazo al río antes de cruzarlo. En caso de que no lo veáis claro, tendréis que optar por la ruta alternativa que añade 30 kilómetros. No vale optar por esta ruta sin llegar antes a la orilla del río.
Yo llevaba 12 horas de viaje, estaba empapado y esa noche dormiría al raso, y sus palabras me metieron de lleno en el espíritu de esa prueba mientras saboreaba el estofado de ciervo. Aquella noche era importante descansar bien, ya que el plan consistía en empalmar durante la carrera y poder concluir la ruta en un día y medio. La zona de acampada estaba casi al completo. Lo mismo pasaba con el galpón para los patos, en el que apenas podía desenrollarse otra colchoneta en el suelo. Laurence Tendam, que fue compañero mío en el ciclismo profesional años atrás, me señaló un cobertizo al otro lado de las vías. «Aún está libre», comentó mientras recordábamos anécdotas de un ciclismo muy lejano al que nos enfrentaríamos al día siguiente. La caseta de los pasajeros tenía vistas al campamento, mientras que el fuerte viento agitaba las tiendas de campaña de los participantes a la vez que tapaba el insoportable ruido del panel informativo que el resto había evitado. Me sentía afortunado por estar agotado. Sabía que ni el ruido ni la luz ahí dentro interrumpirían el sueño. Eran las 9 de la noche pasadas y mi bivac estaba listo. En un rincón, el panel me chivaba que el próximo tren Caledonian Sleeper estaría programado para el día siguiente. Me metí en mi saco, di la espalda al Trainspotting Bridge y me quedé dormido. Cualquier ciclista que haya competido coincidirá conmigo en que el día de la carrera suele tener un protocolo particular. Minimizas cualquier esfuerzo innecesario, llenas los bolsillos con barritas y geles, vas al baño, te pones el dorsal y esperas ansioso el pistoletazo de salida. En aquel lugar remoto la sensación era muy distinta y si bien la adrenalina de la competición era palpable, no se habían distribuido dorsales junto a otros souvenirs y panfletos, ya que todos teníamos que recoger nuestras tiendas de campaña para cargarlas con nosotros durante la ruta. Desayuné en el bar de la estación junto al resto de participantes, terminé de cargar el power bank y revisé la bici varias veces testeando a dedo si la presión de los neumáticos era correcta. Con todo aquel equipamiento de bikepacker a buen seguro que mi bici estaba más cerca de los 25 kilos que de los 20. Cargué unos sneakers en los bolsillos y monté en ella convencido que la carrera ya había comenzado al salir por la puerta de casa el día anterior. Un dicho escocés dice que si no puedes ver la montaña delante de ti es que está lloviendo, y si la ves es que lloverá. Y para mí, que suelo darle más importancia al cómo que al qué, resultó curioso ver llover de lado. Los Cairngorms, con cimas que apenas superan los 1200 metros, no destacan por su altitud, pero si pensamos que desde ahí hasta Escandinavia no existen montañas más altas, entenderemos cómo las borrascas cruzan esa meseta a sus anchas. En mi caso, lo fui asimilando según progresaba en el recorrido, y mientras mi ritmo era constante, los elementos hacían buenos cambios de ritmo provocando un festival para mis sentidos. Crucé algún río con agua hasta la cintura intentando mantener siempre ambos pies en el suelo y sujetando la bici con fuerza. El terreno era más lento de lo que había imaginado y según caía la noche salían conejos blancos de sus madrigueras. Pero no debía seguirles y entrar en un mundo de fantasía, sino que tenía que pasar aquel valle y llegar a Ballater a tiempo para encontrar alguna tienda abierta. Las luces de un supermercado desviaron mi rumbo. Pensé en mi amigo David Rubira y en su hábito de comer un buen plato caliente en este tipo de pruebas, pero el Super Coop me pareció mejor opción. Una vez allí dentro pasé varias veces por caja para mal saciar mi apetito. Me cambié los calcetines y otras prendas interiores por unas secas y retomé el curso. Me esperaba una noche larga. Los elementos seguían variando su ritmo en medio de la oscuridad cuando de repente aclaró por unos segundos y la luna llena iluminó el valle del Muick como si fuese de día. A lo lejos escuché un ruido extraño, aunque pese a la proximidad con Balmoral, juré que no se trataba de un ciervo en celo. Aquello era un grito de un humano. Seguí avanzando por la carretera, mientras la lluvia ganaba intensidad hasta que pude ver las luces de un coche en sentido contrario, aparcado en la cuneta. Seguí pedaleando con cierto temor hasta que escuché de nuevo un grito. «Juan Antonio Flecha, welcome to Scotland». Se trataba de un aficionado que estaba siguiendo la carrera desde el Dot Watcher y os aseguro que ni los ánimos en medio del Carrefour del Havre me habían provocado tal euforia.
Look after yourself, it's pretty nasty out there, me dijo para despedirse. Sus palabras terminaron por decidirme y optar por la ruta más larga en asfalto en vez de una caminata con bici al hombro, las dos opciones que nos había descrito Camille una vez llegados a Spittal of Glenwick. Al contrario de lo que pensaba, la ruta por Braemar era más lenta de lo esperado, ya que en muchas zonas anegadas el asfalto desaparecía y obligaba a usar los frenos más de lo deseado. De madrugada me llegó un mensaje de texto de Oriol Chias para informarme de que rodaba séptimo en la clasificación. Había perdido 4 posiciones, lo que confirmaba que mi elección no había sido la acertada. En mis cálculos me había supuesto entre 2 y 3 horas menos optar por el recorrido más corto, aunque implicase empujar la bici. De todas formas, aún llegaría al anochecer si seguía con aquel ritmo y sin sufrir percances. Los últimos 60 kilómetros acumulaban bastante desnivel e incluían la subida más larga del recorrido, Ben Lowers. Desde Loch Tay, las primeras rampas superan el 10% en una carretera estrecha, aunque el capricho de los Cairngorms me regaló unos rayos de sol que transformaron aquel tramo en un momento mágico, en el que decidí detenerme y disfrutarlo hasta que volviese a cubrirse el cielo por completo. Ahí parado, pensé que quizá la opción más lenta había sido también la más acertada, ya que de haber optado por la más rápida, me habría perdido aquella luz. Como escribió Nan Sheffer, aspirar al punto más alto no es la única manera de subir una montaña. Si bien logré terminar el recorrido en el plazo que estimaba, el trayecto completo lo cerré en la estación londinense de Euston, final de trayecto del tren Caledonian Sleeper. Acabas de escuchar en Volata Radio un nuevo relato sonoro titulado Mi Farther Scotland, un relato de Juan Antonio Flecha sobre su experiencia en la prueba de ultradistancia, la Farther Scotland, publicado en el número 40 de la revista Volata. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata, tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 € al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.